Hola a todos, espero que tengan un día maravilloso. Hoy la historia de Tieu-Nu y Trung tiene un giro inesperado. Tieu-Nu se cae y no sabemos qué pasará con el bebé que lleva en su vientre. ¿Cómo reaccionará la madre de Trung al enterarse? ¿Hasta dónde llegarán la tensión y la preocupación de Tieu-Nu, Trung y sus familias? No se pierdan el video para vivir los momentos llenos de drama e imprevistos de esta historia de amor, donde cada decisión puede cambiar un futuro entero. Sigan con nosotros para encontrar las respuestas a estas preguntas. Cuando los primeros rayos del sol comienzan a filtrarse entre las ramas de los árboles, una imagen familiar comienza a aparecer. Tieu-Nu, una chica pequeña pero decidida, sube la colina con su canasta para recoger las jugosas naranjas. Sus manos hábiles seleccionan una por una, eligiendo solo las más bonitas y jugosas para ponerlas en su canasta. Tieu-Nu camina con suavidad, pero parece que cada paso está lleno de la esperanza de un mañana mejor. Cuando Tieu-Nu llega al huerto de naranjas, sus ojos se iluminan. El dulce aroma de las naranjas maduras llena el aire en el tranquilo ambiente de la colina. Con suavidad va recogiendo cada naranja y poniéndola en su canasta. Cada naranja es como un sueño, una esperanza que Tieu-Nu pone en su trabajo diario. Solo un rato después, la canasta está llena, pero el corazón de Tieu-Nu rebosa de felicidad. Este trabajo, aunque duro, le da una satisfacción indescriptible. Con la canasta llena de naranjas, Tieu-Nu sigue su camino cuesta abajo. Se dirige al mercado donde la gente se mueve rápidamente y donde espera encontrar algo de ingreso para cubrir sus necesidades. Cada paso de Tieu-Nu no es solo un paso en el camino familiar, sino un paso hacia el futuro. Sabe que la vida no es fácil, pero la fe y la paciencia la guiarán para superar cualquier dificultad. Al llegar al mercado, Tieu-Nu encuentra un lugar cerca de la zona más concurrida. Con cuidado, empieza a colocar las naranjas, organizándolas con esmero para atraer la atención de los compradores. Las naranjas doradas, redondas y jugosas brillan bajo el sol, creando una imagen atractiva. Tieu-Nu observa en silencio con algo de preocupación, pero también mucha esperanza. Cada vez que alguien se detiene, sus ojos no pueden ocultar la expectación. El mercado está lleno de ruido, risas, bocinas de coches y las voces de vendedores y compradores. Pero en medio de ese bullicio, Tieu-Nu parece estar en su propio mundo. Ya no escucha el ruido a su alrededor, solo está concentrada en vender sus naranjas. Con el paso del tiempo, los compradores se acercan, observan y se detienen frente a su puesto. Las naranjas brillantes y jugosas no solo atraen miradas, sino que también resultan irresistibles. En poco tiempo, cada persona ha elegido las naranjas que Tieu-Nu había dispuesto. El corazón de Tieu-Nu se llena de una alegría inesperada. Las preocupaciones que tenía parecen desvanecerse, y lo único que queda es una sensación de satisfacción y felicidad. Mira su canasta vacía y siente que una carga en su corazón se ha aliviado. Aunque solo es un trabajo pequeño, hoy Tieu-Nu siente que ha recibido una recompensa merecida por sus esfuerzos. Esa felicidad no solo proviene de vender todo, sino también del hecho de que ha sentido la confianza de los compradores, el cariño de los clientes por las naranjas frescas que ella ha cuidado con tanto esmero. En ese momento, Tieu-Nu siente una felicidad inmensa. Sabe que la vida no siempre es fácil, pero con perseverancia y esfuerzo, cualquier dificultad puede ser superada. Y hoy, al mirar atrás, siente que no solo ha tenido éxito vendiendo naranjas, sino también al mantener su fe y esperanza en la vida. Después de vender todas las naranjas, Tieu-Nu sintió una pequeña alegría que permaneció intacta en su corazón. Fue a comprar algunas bebidas y frutas para llevar a los trabajadores que estaban construyendo la casa que la madre de Trung le regaló. Esta casa llena de esperanza y amor es no solo el orgullo de Tieu-Nu, sino también un símbolo del amor entre ella y Trung. Pero mientras se preparaba para irse, los suaves rayos del sol que caían sobre ella no podían disipar la preocupación que llevaba en el corazón. Aunque sonreía, una parte de su corazón seguía dando vueltas a la pregunta sobre Trung.
Su desaparición sin una explicación la hizo sentir como si hubiera perdido una gran parte de su vida. En su interior, ese vacío se sentía cada vez más profundo. Tiaunu seguía avanzando hacia la nueva casa, donde esperaba comenzar un nuevo capítulo lleno de esperanza. Sin embargo, el camino hacia allí seguía siendo el mismo, las mismas calles familiares, el paisaje igual de quieto. Pero hoy todo parecía más borroso. Sus pasos se sentían más pesados. No podía olvidar la imagen de Tron, quien la había dejado sin una palabra de explicación. Esa desaparición la hizo sentir como si estuviera quedándose atrás en un espacio silencioso, lleno de ansiedad. Cuando Tiaunu cruzó el arroyo, un pequeño arroyo por el que ya había pasado muchas veces, ocurrió algo inesperado. Su pie resbaló y sin poder reaccionar cayó al borde del arroyo, su cuerpo cayendo de manera inconsciente. En un instante un mareo la invadió y no pudo mantenerse consciente. Una ola de oscuridad cubrió todo y Tiaunu perdió el conocimiento de inmediato. Todo a su alrededor se quedó en silencio. Solo el sonido del agua fluyendo en el arroyo rompía el silencio. Afortunadamente, un hombre que pasaba por allí se dio cuenta de que Tiaunu estaba tendida en el suelo. Corrió hacia ella, la revisó y vio que necesitaba ayuda urgente. Sin pensarlo dos veces, la subió al coche y la llevó rápidamente al hospital. En ese momento, la sensación de Tiaunu era vaga. Ya no era consciente de lo que sucedía a su alrededor, pero en su corazón aún sentía un dolor invisible, un miedo difuso por el bebé que llevaba en su vientre. La noticia de la caída de Tiaunu llegó rápidamente a la madre de Tron. Ella corrió al hospital llena de preocupación. Cuando entró a la sala de emergencias, el médico ya estaba esperando para informarle sobre la situación. La voz del médico se hizo grave al hablar sobre el estado de Tiaunu, especialmente sobre el bebé en su vientre. No podemos decirlo con certeza ahora, pero las posibilidades de salvar al bebé son solo del 50%. Esas palabras fueron como un golpe fuerte, haciendo que el cielo ante los ojos de la madre de Tron se oscureciera. La preocupación y el miedo la envolvieron, pero en lo más profundo de su corazón sabía que debía ser fuerte sin importar cuán sombrío fuera todo. La madre de Tron se sentó en una silla fuera de la sala de emergencias, mirando absorta la puerta donde los médicos luchaban por salvar a Tiaunu y al bebé. En ese momento todo parecía estar suspendido. La esperanza era como un hilo frágil, delicado entre la vida y la muerte. En su corazón todo se ralentizó. Miró al techo del hospital, sus ojos llenos de lágrimas que no pudo contener. Se decía a sí misma que debía ser fuerte sin importar lo que sucediera. Una madre, aunque enfrente el dolor, siempre debe encontrar la fuerza para proteger a aquellos a quienes ama. En ese instante el tiempo parecía detenerse. La madre de Tron no podía apartar los ojos de la puerta de la sala de emergencias, con la esperanza de que los médicos hicieran un milagro. En su interior había una oración silenciosa pidiendo por la seguridad de Tiaunu y el bebé en su vientre. Cada segundo que pasaba parecía un siglo y la ansiedad la envolvía casi haciendo que olvidara el espacio y el tiempo a su alrededor. La madre de Tron solo podía quedarse allí esperando con toda la esperanza que le quedaba en su corazón. El tiempo pasaba lentamente, cada segundo parecía durar una eternidad en la sala de espera del hospital. La madre de Tron se sentó en silencio con los ojos llenos de lágrimas, sin atreverse a apartar la mirada de la puerta de la sala de emergencias. El sonido apresurado de los pasos de los médicos, las máquinas y el timbre del teléfono resonaban en el aire silencioso. Parecía que todos los ruidos se volvían extraños y solo quedaba un pensamiento en su corazón. ¿Podrá Tiaunu superar esta prueba? ¿Sobrevivirá el bebé en su vientre después de la caída inesperada? La preocupación que pesaba sobre la madre de Tron era como una tormenta llevándose toda sensación de calma que quedaba.
Con cada segundo que pasaba sentía como si el tiempo devorara sus frágiles esperanzas. Cuando el médico salió de la sala de emergencias, su corazón se detuvo incapaz de creer lo que veía. Sus piernas se sintieron pesadas de repente, pero en un instante el médico la miró con una expresión aliviada. «Por suerte, Tiaunu y el bebé están bien», dijo el médico, y cada palabra fue como una llama que calentaba su corazón helado. La madre de Truong no pudo contener sus emociones, una ola de alegría la invadió y no pudo mantenerse en pie. Sintió una felicidad indescriptible. Después de tanta preocupación, ahora podía respirar tranquila. Tiaunu y el bebé estaban a salvo, pero esa alegría también hizo que su corazón latiera más rápido. Y no podía dejar de agradecer al destino, de agradecer al cielo por permitir que madre e hijo sobrevivieran. Sin perder ni un segundo se apresuró a entrar en la habitación. Cada paso parecía más pesado, pero en su corazón había una gran expectativa. Al entrar en la habitación, la imagen de Tiaunu recostada en la cama con los brazos y piernas débiles, pero aún respirando, hizo que su corazón se derritiera. Tiaunu seguía allí, su rostro pálido, los ojos cerrados, pero su respiración era regular, tranquila. La madre de Truong la miraba, las lágrimas no podían dejar de caer. No sabía qué decir, no encontraba palabras para expresar su gratitud. Mirando a Tiaunu no solo veía a una joven enfrentando dificultades, sino también veía su fortaleza, su valentía. Tiaunu no solo se protegía a sí misma, sino que también protegía al bebé en su vientre. A pesar de todos los desafíos, Tiaunu los había superado. La madre de Truong se sintió profundamente conmovida, y todas las dificultades de los días pasados parecieron desvanecerse en ese momento. Se sentó junto a la cama suavemente, tomó la mano de Tiaunu. No dijo nada, pero en su corazón sabía que siempre estaría allí para protegerla, para proteger al bebé. Una sensación de paz extraña llenó la habitación. En ese momento en su corazón solo quedaba una esperanza poderosa, la esperanza por el futuro de Tiaunu y su bebé. En ese instante la madre de Truong sintió que había sido recompensada por todas sus preocupaciones, por todos esos momentos de miedo. La vida no es fácil, pero la alegría de hoy era una prueba clara de que todos los desafíos pueden superarse. Silenciosamente agradeció a Tiaunu, agradeció al bebé por estar a salvo, y sabía que sin importar cuán difícil fuera la vida, la familia siempre estaría unida, superando juntos todas las tormentas.